pues hay personas que quieren tomarse la foto, pero vamos a tomar la foto. Presidenta, estamos en vivo aquí, estamos transmitiendo todo lo de las canoas chantoleras. Nos platica, ¿qué le parece este espectáculo? ¿Usted lo visualizó desde el Chalán? Pues bueno, muy emocionada, pero yo creo que más allá de cómo lo visualiza la presidenta municipal de Axtla de Terrazas, Clara Castro, lo más importante es cómo lo visualiza toda esta gente que hoy se encuentra aquí en la ribera del río, siendo testigo, disfrutando de este gran espectáculo. Y yo creo que sin duda, pues bueno, está claro que estamos llenos de alegría, de fervor, de emoción. Por primera vez en Axtla de Terrazas, pues estamos llevando a cabo una gran celebridad chantolera. Yo creo que algo que Axtla de Terrazas era la cereza en el pastel. Yo creo que hoy estamos haciendo una nueva historia. Esto es una nueva parte de la trayectoria dentro de lo que es la cultura, la historia, las tradiciones de Axtla de Terrazas. Presidente, está innovando con eventos como estos. Hoy vimos canoas sobre el río Axtla. Dejó la tirada muy alta para el próximo año. Sin duda, esto nos sigue pues impulsando y por supuesto comprometiendo a cada vez mejorar, porque de eso se trata, que cada vez podamos seguir creciendo. Y hoy hacemos un gran compromiso para toda la ciudadanía, para todos los espectadores, para todos los turistas. Y bueno, desde este momento su presidenta municipal, Clara Castro, les hace la invitación para el próximo Chantolo 2026, porque desde ahorita les estamos haciendo la invitación, asegurando y garantizando que tendremos todavía más innovación para el próximo año, si Dios nos lo permite. Será aquí donde seguiremos celebrando algo completamente innovado, mejorado, porque esto fue una iniciativa, así que por parte tanto de la presidenta como todos sus colaboradores, parte del cabildo, y de eso se trata, de dar el paso, de caminar, de intentarlo, de querer hacer que las cosas sucedan. Y hoy aquí está, Axtla de Terrazas vive una nueva historia. Esto se queda para la historia dentro del turismo en Axtla de Terrazas. Precisamente hay mucho visitante nacional y extranjero incluso. Sí, muy contentos, sorprendidos, sí, pues sí, claro que sí, esperábamos todo esto, pero superó nuestras expectativas, porque desde hace ya una semana antes, pues la ocupación hotelera pues estaba al 100%. Tenemos muchísima gente, familias que bueno, tuvieron que irse también a otros lugares, porque en Axtla de Terrazas, gracias a Dios, pues ya no había cupo, todo estuvo lleno. Pues aquí enfrente tenemos uno de los hoteles nuevos, aquí Hotel del Río también. Entonces esto nos habla de que hoy Axtla de Terrazas está siendo visitado cada vez por más turistas, por más familias. Eso nos llena de alegría, pero repito, me sigue impulsando y por supuesto comprometiendo a seguir mejorando el turismo para Axtla de Terrazas y seguir impulsando y poder posicionar a Axtla de Terrazas como lo que estamos logrando, el mejor destino para ser visitado. Presidenta, ¿podemos concluir que Axtla de Terrazas se ha levantado después de la devastación y con el apoyo, obviamente, de nuestro señor gobernador? Definitivamente, en Axtla de Terrazas, bueno, hoy, después de esta situación, esta emergencia que vivimos, ¿verdad? Nos vimos en esta contingencia fuerte que sin duda sacudió a Axtla de Terrazas, pero que en Axtla de Terrazas somos valientes, ¿sabes? Supimos cómo levantarnos, cómo sacar pues a flote toda esta situación y por supuesto siempre agradecidos con todo el apoyo y respaldo de nuestro querido gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Es así como hoy de la mano, hombro a hombro, podemos sacar adelante y como él fue una de sus principales encomiendas, que Chantolo por ninguna razón tenía que detenerse y eso es lo que hoy hicimos. De la mano hemos salido adelante, somos gente fuerte, somos gente que tenemos una actitud siempre positiva y sobre todo el deseo de poder seguir sirviendo a toda la ciudadanía. Hoy nos toca servir, atender y hacer crecer a Axtla en lo que es todo el ámbito de la cultura, de la tradición, del turismo y aquí estamos, pues bueno, muy motivados, más comprometidos para que el próximo año sin duda aún pueda disfrutarse pues todavía mucho mejor. Así es. Muchas gracias. Ese es el mensaje de la
presidenta Clara Castro. Aquí vemos todavía algunas canoas que están desembarcando aquí en la ribera del río. En sus celulares, en las fotografías, en todo lo que representa esos recuerdos que se llevarán ustedes. Ya están listos para la foto del recuerdo, visitantes, turistas de la región y de otras partes del estado y del país en Axxla de Terrazas. Sobre todo en estas festividades, porque sabemos que Axxla lo tiene Al fondo vemos el chalán. Tiene todo para disfrutar, para vivir la tradición y sobre todo para regresar. Y aquí vemos para regresar en el momento que ustedes dispongan, porque queremos que Axxla la gente expectante. se nutra de personas que vengan. Nada más para la foto. Pero pásame el ancho No, ese. allá se lo ponemos. Allá se lo ponemos. De la fiesta, de la municipio municipal. En un momento más, ya les decíamos, se llevará a cabo esta gran puesta en escena. Por eso yo Allá se lo pone. Al hemiciclo municipal. Nos encontramos aquí sobre el río Axxla, disfrutando de este espectáculo de canoas chantoleras titulado Navegando con las Almas. Del río Axxla, esta ribera del río que nos ha regalado momentos inigualables. Y vemos todavía se toman la foto del recuerdo, están aquí en el desembarcadero. Es un trabajo conjunto que realiza el personal del Ayuntamiento de Axxla de Terrazas, que encabeza por supuesto la presidenta Clara Castro. Y los esperamos con más espectáculos. Más tarde tenemos la obra de teatro La Llorona, los esperamos en el hemiciclo. Muchas gracias por unirse a esta transmisión.